Vamos a profundizar en el proceso que estamos viviendo, particularmente en esta etapa de transición que están viviendo 9 comunas en el país, 7 de ellas acá en la región metropolitana. Y la gran pregunta es si están dadas las condiciones para evitar rebrotes o alzas masivas de contagios. Estamos en contacto con la presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile y académica de la Universidad Andrés Bello, la doctora Claudia Saavedra. Doctora, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Muy buenos días. A ver, en primer lugar, la pregunta amplia. ¿Están dadas las condiciones hoy día para haber efectuado este paso? Las condiciones fueron, antes de dar este paso, bastante discutidas por los expertos y los porcentajes también de positividad que se esperaban para poder levantar el confinamiento bordeaban el 10% en lo que decían lo habían discutido los infectólogos en Chile, y en el caso de la OMS sugiere tener un 5% de positividad en 3 semanas. Ese era uno de los indicadores que habría que tener. En segundo lugar, una de las discusiones bastante amplias era si había que abrirlo por bloques, este confinamiento, o había que abrir toda la región metropolitana completa. Porque evidentemente tener estos bloques podía ser una situación que nos podía llevar a lo que sucedió la primera vez con las cuarentenas dinámicas, que no dieron resultado y que aumentaron el contagio. Entonces, en ese sentido, ha sido un poco apresurado la apertura o el paso a la fase 1. Ahora, también es cierto que este es un plan que de alguna manera trata de ordenar, ¿no es cierto?, y de generar una estrategia de cómo poder abordar la pandemia. No obstante, los parámetros, por ejemplo, que podemos analizar y que también son importantes de considerar es el tema de las UCI, que si bien las UCI han ido disminuyendo y uno puede ver que el porcentaje ha bajado lentamente, aún están en una condición bastante saturada, lo que significa que si por alguna razón hubiese un rebrote en alguna región o en alguna comuna, ¿verdad?, la atención que se le podría dar a esos pacientes que necesitarían entrar a una UCI no sería la misma. Entonces ahora estamos partiendo sobre una base donde tenemos una mayor capacidad de UCI, es verdad, mayor cantidad de ventiladores, la estrategia hospitalocéntrica ha funcionado, digamos, está bajando, sin embargo aún también ese punto podríamos decir que está saturado. Y un tercer punto que también es relevante, que habría que tener en consideración, es el tema de la trazabilidad. Es cierto que hay trazabilidad, hay cursos de trazadores, pero esos cursos se están llevando a cabo, entonces no todas las personas están con la formación, con la capacitación como para llevar a cabo de manera eficiente esta trazabilidad. Y si bien los recursos, como acaba de decir el ministro, en su 96% han sido entregados a los centros de atención primaria, estos recursos fueron entregados recién ahora, hace unos días atrás. Por lo tanto, eso indica que hay que llevar a cabo este plan de trazabilidad, hay que organizarlo, y no hemos visto, o al menos entiendo que no se ha determinado quién es la persona que está a cargo, que dirige esta trazabilidad y que nos dice cómo se va a llevar a cabo esta estrategia de trazabilidad. Por lo tanto, de ahí que sería ideal tener una auditoría de manera de que se descarten todas las posibilidades, que si la trazabilidad no es eficiente, se puede mejorar haciendo una auditoría, y por otro lado también descartar la crítica en el sentido de que se dice que la trazabilidad no ha sido eficiente, no ha podido comenzar y no hay suficientes trazadores. Entonces yo creo que estamos aún en una transición bastante difícil, hemos partido efectivamente, pero de una manera que va a ser complicado, se ve difícil en este minuto, digamos. Ahora, doctora Saavedra, escuchándolo a usted, escuchando a varios especialistas con los que hemos hablado, escuchando al propio doctor Sebastián Ugarte, que fue invitado por el mismo ministro París recién al último reporte, se le preguntó al doctor Ugarte y él también consideraba que era anticipado, que él hubiera sido más cauto en hacer esta reapertura. ¿Por qué entonces se hace en los manejos de pandemia? De pronto hay que asumir estos riesgos
sobre todo cuando no hay una vacuna en el horizonte cercano, los países tienen que de una u otra manera tratar de salir adelante en la medida de lo posible, o hubiera sido mejor ser más cauto? Y esa postura cautelosa podría haber sido indeterminada en el tiempo. Es que no es una postura cautelosa indeterminada en el tiempo, existen parámetros y hay que considerar todo lo que yo le mencioné antes en conjunto. Usted lo puede tomar como parámetros o indicativos. Y por otro lado, también hay un factor que es importante en esta enfermedad. Hay un grupo de personas que son asintomáticas y por lo tanto esas personas asintomáticas tienen capacidad de contagio, y si esas personas no saben que están contagiados porque no tienen una sintomatología clara, se van a poder desplazar. Hay un factor, por ejemplo, que se está considerando recién y que eso también dice que ha sido poco cauteloso, y es el transporte. El transporte público nunca fue considerado previo a este plan paso a paso para considerarlo un foco de transmisión del contagio. Entonces, si bien es cierto, ha comenzado recién el Ministerio de Transporte a tal vez coordinarse un poco con el Ministerio de Salud y empezar a demarcar algunos paraderos en algunas comunas, aún eso no se ha hecho en todas las comunas que se han abierto en este minuto y que han entrado en la fase de transición. Los paraderos no están todos demarcados, no sabemos cuántas personas se van a subir efectivamente al bus, por ejemplo, cuántos vamos a poder acceder al metro. Aquí hay que considerar también que en nuestro país hay una diferencia muy marcada, ¿no es cierto?, de condiciones de territorialidad y condiciones sociales. Evidentemente las personas, por ejemplo, que tienen escasos recursos, usted tampoco las puede tener confinadas porque está claro que el confinamiento no se ha cumplido, porque esas personas han salido igual a trabajar porque necesitan, ¿no es cierto?, tener diariamente una ganancia para poder comer, eso lo hemos visto. Y en la entrega de las cajas no ha sido suficiente, el Estado no ha podido lograr, ¿verdad?, suplir esa necesidad que aparentemente no fue considerada en la estrategia inicial. Entonces yo creo que hay varios factores acá que hay que comenzar a trabajar, y probablemente el abordar el transporte público, el desplazar los horarios, por ejemplo, de ingreso a los trabajos. Hay varias universidades que han decidido ya no hacer clases presenciales durante este año. Asusta un poco el tema de volver a las clases. Los niños ha aumentado, por ejemplo, en este último tiempo, el número de fallecidos inferiores de 14 años y de menos de un año, lo que indica que hay también ciertos mitos o ciertas instalaciones que hay que trabajar en la comunidad, ¿no es cierto?, transmitir un mensaje más eficiente del autocuidado, porque a pesar que se ha insistido mucho con el lavado de manos, se ha insistido mucho en cómo una persona debe salir y volver a ingresar a su hogar y limpiarse los zapatos, cambiarse la vestimenta, sobre todo si son personas que andan en el transporte público. Claramente una persona de menos recursos no va a tener un automóvil, porque cuando usted viaja en el automóvil solo, las condiciones no van a ser las mismas, evidentemente, las posibilidades de contagio van a aumentar en esa población que es más vulnerable, y por lo tanto eso va a aumentar la posibilidad de que se genere nuevamente un brote en esas comunas. Claro. Entonces creo que efectivamente hay algunos factores que habrían podido hacer tomar con más cautela esta apertura, y tal vez este inicio en pocas comunas permitirá ir de alguna manera calibrando la apertura del resto. O sea, ¿esta va a ser una gran prueba? Yo pienso que esta va a ser una gran prueba, efectivamente. Va a ser una gran prueba porque además, si hay un cambio en los parámetros, cambia la positividad, aumenta, ¿no es cierto?, esta positividad, o si el número de fallecidos no disminuye sustantivamente. Doctora Saavedra, pero esta prueba, por los tiempos del virus, no vamos a saber probablemente, al menos en 2 semanas, el comportamiento que la pandemia está tomando con este cambio, ¿no? O sea, lo más probable es que este bloque liberado debería mantenerse 2 semanas para ver cuál es la reacción, ¿no? Porque son 2 semanas desde el PCR. Es un poco el timing, ¿no?
Efectivamente, ahí tiene usted un factor también que es sumamente relevante, porque si bien es cierto, tenemos una capacidad de testeo sumamente alta a nivel, ¿no es cierto?, global, y tenemos una red de laboratorio universitario que ha funcionado fantástico apoyando la red pública, aún no es suficiente porque hay que tener un mínimo de 20.000 test por cada 100.000 habitantes como para poder hacer una trazabilidad más o menos eficiente, y en realidad hay que aumentarlo. Entonces, ahí también hay un factor y hay un punto sumamente importante antes de comenzar el desconfinamiento de más regiones o de más comunas de la región metropolitana. Hay un factor súper importante y hay que considerar también que no basta con los test rápidos porque ya sabemos que tienen una serie de problemáticas, y nos vamos quedando entonces con insistir en las medidas de distancia física, ¿verdad? Y las medidas de seguridad. Entonces, creo que efectivamente al menos 2 semanas, si disponemos de la prueba de PCR. Bueno, vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la evolución de todos estos pasos. Doctora Claudia Saavedra, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas.